Hola a todos, ¿qué tal? Después de unos meses volvemos con nada más y nada menos que Nu, que la semana pasada reportó resultados y desde su punto más alto en febrero de 2026, que llegó casi a $19, ha caído un 36% y hoy está alrededor de los $12 y llegó a tradear la semana pasada incluso por debajo de esos $12. Así que la pregunta que nos hacemos hoy es si Nu, que es el banco más eficiente en toda América, no solamente América Latina, sino también Estados Unidos, y diría yo que probablemente en el mundo, está perdiendo su grid, es decir, está, por ejemplo, también en el caso de Brasil, corriendo un riesgo estructural que va a afectar a la compañía, o qué está pasando ahora mismo con Nu para que caiga un 36%. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer una actualización de el deep dive original de Nu y pues nada, acompáñenme a verlo. Entonces, para comenzar, antes de ir por la presentación que está preparada, como siempre, hay un slide que me gusta mucho mostrar de, de Nu, que es este. Y es, acá vemos la evolución de Nu. Hoy en día, con corte a marzo de 2026, Nu tiene 135 millones de clientes. Está creciendo más o menos entre 15 y 20 millones de clientes anualmente. Todavía con algo de crecimiento en Brasil, a pesar de su alta penetración. En Brasil son 115 millones de estos 135, pero principalmente ahora el crecimiento siendo impulsado por México y de manera complementaria por Colombia, que es un mercado un poco más pequeño. Esta segunda gráfica, que es la del ARPAC, es muy interesante y es el Average Revenue Per Active Customer, que vemos como año tras año está incrementando, cerrando en marzo de 2026 a $16, es decir, cada cliente activo, con una tasa activa que tiene alrededor del 83%, si no estoy mal, le generan $16. Esto en México es algo alrededor de $12, en Colombia un poco menos, en Brasil un poco más, por eso se compensa $16, y en promedio los cohortes más antiguos de Brasil pues llegan a más o menos unos 25 a $30. Por eso digamos que la tendencia es positiva. La tercera gráfica, el ratio de eficiencia, que esto es por lo cual decimos que este es el banco más eficiente del mundo. Nu lo que ha dicho es que se quiere ubicar alrededor del 20% en este ratio de eficiencia. Y acá pues lo que vemos es que está incluso por debajo del 20%, aunque sí que es cierto que durante 2026 se espera que este ratio de eficiencia se empeore un poco, específicamente por la expansión en Estados Unidos, que puede costar alrededor de un punto de ratio de eficiencia. Aunque también es cierto que México y Colombia vienen mejorando su ratio de eficiencia. De hecho, también con la buena noticia de que México logró el break-even en Q1 2026. Es decir, México ya estaba en break-even y tiene un ratio de eficiencia alrededor del 40%. Que, ¿por qué no? Pues puede llegar a algo muy similar. Así que vamos a ver hoy, volviendo a la presentación, vamos a ver hoy cómo está la compañía actualmente. Y, y nada, la vamos a analizar con los 5 pilares que se trae metodología. Entonces, eh, pues antes de empezar, digamos, ¿quién soy yo? Yo soy un exdirector financiero de un fondo de inversión. Hoy en día trabajo en el sector tech. Eh, lo que hacemos en este ejercicio siempre es aplicar 5 pilares de metodología: un pilar de macro, un pilar del negocio o el mode, un tercer pilar de management, un cuarto pilar de KPIs específicamente financieros y un quinto pilar de valoración. Y con base en eso tomamos una conclusión de la empresa. El resultado de esto, yo llevo invirtiendo más o menos unos 5 años en el mercado internacional con una rentabilidad compuesta superior al 50% y en el mercado local una rentabilidad compuesta superior al 30%. Em, Así que pues nada, vamos a ello. Lo primero, y esto es no digamos con respecto a la metodología anterior que hace unos meses hacía, es, vamos a clasificar esta empresa con respecto a qué es. Y hay diferentes tipos de empresas, ¿no? Hay turnarounds, como puede ser el caso de PayPal. Hay compounders, como es el caso de Mu. Entonces, em, ¿por qué Nu es un compounder? Pues básicamente porque es una empresa que tiene un crecimiento muy alto y tiene unas ventajas estructurales que le permiten tener un runway de crecimiento en el largo plazo, pues básicamente
larguísimo, ¿sí? Em, un ejemplo de esto es lo que siempre ha dicho David en las llamadas con inversionistas, que es que México puede ser como un segundo Brasil y que Estados Unidos también puede ser como un segundo Brasil. Entonces, estos mercados son, para no por decirlo de alguna manera, como segundos Brasiles, siendo Brasil hoy en día el 91% de los ingresos todavía y pues mm, el 100% de las utilidades, porque hasta ahora fue que México llegó a punto de break-even y en realidad, pues Colombia muy probablemente todavía no está en break-even. Así que, pues hay un runway de crecimiento muy alto para Nu, por eso se categoriza como un compounder. Y lo que tiene como ventaja estructural, que ya llegaremos a ello, pues por supuesto es su ventaja de servir. Hoy en día, pues es el banco que probablemente es más eficiente y le cuesta menos de $1 por cliente servir a sus clientes. Em, que vamos a pasar al siguiente slide y vamos a entrar ya una en el macro y ciclo. Y esto, para mí, es probablemente la principal razón por la cual ahora mismo Nu está cayendo. No solamente está cayendo Nu, por ejemplo, también hay otro banco brasilero que seguimos que se llama Interanco, que también está cayendo. Y vamos a entender un poco el por qué. Entonces, partiendo de atrás hacia adelante, en Latinoamérica hubo una burbuja de venture capital entre 2020 y 2021 con muchísimo fondeo, eh, casi 20.000 millones de dólares, pero eso ha colapsado. Y pues hoy en día el fondeo está alrededor de 5.000, 4.000 millones de dólares, muchísimo menos. Y eso también ha generado que en la industria no se están generando nuevos unicornios. Esto no necesariamente es malo, pero pues habla un poco de cómo está el estado del ciclo de capital en América Latina en cuanto al venture capital. Y puntualmente en cuanto a Brasil, que es el mercado principal de Nu, como recién lo vimos, hay básicamente tres o cuatro grandes factores que le pueden estar pegando a Nu. Lo primero es la tasa de interés del Banco de la República de Brasil, el Selic, que hoy en día está en 14.5%, y lo más probable es que comience a bajar, porque la inflación en Brasil hoy en día ya está alrededor del 4 o 5%, está razonablemente controlada, y eso pues lo que quiere decir es que no hay razón para mantener una tasa de interés tan alta, que usualmente suele ser a nivel del país un bloque para el crecimiento. Entonces muy probablemente vamos a comenzar a ver bajadas de interés, lo que quiere decir usualmente que hay bajadas en el margen de interés financiero que una empresa como no puede cobrar. Lo segundo es la deuda de los hogares. La deuda de los hogares es la más alta desde mayo de 2024. Estamos hablando de que usualmente está alrededor del 25%, está llegando casi al 30%. Entonces sí es una subida significativa. Y en el pasado, cuando han habido este tipo de crisis, por ejemplo, empresas como Itaú han tenido caídas en sus utilidades, o pues en su defecto, digamos que las utilidades se han ralentizado, ¿no? Entonces, esto suele ser esto de la deuda financiera de los hogares suele ser una señal bastante relevante para los bancos. Em, en cuanto al non-performing loans de Nu, de más de 90 días, acá pues pongo el 6,5%, simplemente lo traigo, pero no hay, digamos, como un mayor cambio acá, es simplemente como traerlo para visualizarlo, pero sí que hay provisiones mayores eh, a lo que está creciendo la cartera, crecieron en 80% año contra año, mientras que la cartera creció básicamente un 40%. Entonces, hay que ver cómo maduran estos nuevos cohortes que digamos que están entrando con deudas en un contexto en el cual la deuda de los hogares es un poco más alta. Eso lo vamos a ver seguramente a finales de este año y ahí entenderemos un poco más qué riesgo está corriendo o no corriendo Nu. De momento lo que vemos en los non-performing loans de 30 y 90 días es que pues sigue los seasonalities de la compañía, pero no estás teniendo un deterioro significativo. Y algo que sí que es relevante en cuanto a Nu es que Nu, la gran mayoría de préstamos de Nu no son, no tienen asset backed o son respaldados por flujos. Suelen ser préstamos personales sin garantías o suelen ser tarjetas de crédito. Entonces, son el tipo de préstamos que son un poquito más sensibles a los defaults en estos casos. Por estas razones, pues, Nu, en el caso de macro y ciclo, lo vamos a poner como un puntaje 3.0, en donde
pues estamos hablando que Brasil concentra el 91% de los ingresos y el 100% de la utilidad. Entonces, lo que pasa en Brasil le afecta mucho a Nu, y dentro de Brasil pues está pasando principalmente una potencial compresión de las tasas de interés que va a afectar los márgenes de ingresos netos de Nu, una alta deuda de los hogares, y pues eso genera que la compañía esté en un contexto macro que no es positivo en su mercado principal. Vamos ahora a pasar al negocio y al mode, en donde lo que siempre intentamos entender es si este negocio tiene algo diferencial o no. Entonces, ¿qué es Nu hoy en día? Hoy en día Nu es un stack de tecnología global que tiene presencia en 3 países, que es Brasil, con 115 millones de clientes, más del 90% de los ingresos, todas las utilidades. México, 15 millones de clientes, acaba de llegar a break-even, y un ARPAC de más o menos $12, mientras que Brasil estamos hablando de $17, es decir, usuarios, digamos, no todavía tan monetizados, y Colombia, que tiene 5 millones de clientes. Y aquí algo que quiero mencionar y detenerme un poco, porque no ahondo demasiado en esto, es, yo creo que la ejecución de Nu es muy buena. Es una compañía que tiene muy buen reconocimiento de marca, ha tenido un crecimiento consistente en Brasil y ha logrado expandir los casos de uso de sus cohortes para que los usuarios sean mejor monetizados sin afectar razonablemente el costo de servicio, que creo que eso es muy relevante. Entonces, vamos, estoy diciendo estas cosas positivas porque como accionista de Nu sí que yo personalmente me siento un poco frustrado con la velocidad de ejecución que tienen ellos en cuanto a expansión en los mercados. Algo que siempre ha mencionado David en las llamadas con inversionistas es, no vamos a expandirnos a un mercado en el cual no creamos que podamos ser un producto ganador. Y yo creo que esto es una visión válida, pero también es cierto que hay digamos, dos jugadores muy agresivos, em, que le están compitiendo, ¿no? Y es, en primer lugar, el más obvio, que es Mercado Libre, que dice públicamente: nosotros tenemos la aspiración de ser la mayor fintech de América Latina, y tiene una base de clientes en e-commerce de prácticamente 100 millones de clientes activos, eh, pues que es razonablemente fácil de monetizar. Y pues es lo que estamos viendo, por ejemplo, en México. Nuevamente, acá no estoy trayendo la gráfica, pero en México, Mercado Pago, el Banco de Mercado Libre está creciendo más rápidamente que Nu, con NPS, es decir, el Net Promoter Score, el reconocimiento de los clientes, iguales a los de Nu. Entonces, digamos, por decirlo de otra manera, le están comiendo la tostada también en México, no en el sentido en que no esté creciendo, sino en el sentido en que pues hay un nuevo jugador, que es Mercado Libre, que tiene una presencia, que se está expandiendo agresivamente, y pues por supuesto no lo está haciendo solamente en México. Entonces lo está haciendo en toda América Latina, incluida pues Argentina, Chile, eh, y por supuesto Brasil y México, los principales mercados en donde yo no veo a Nu con esta velocidad de ejecución. Y luego viene Revolut, que es el banco global, el principal, digamos, como referente que tenemos como neobanco junto con Nu, que está haciendo una expansión global súper agresiva. No sabemos exactamente cuándo va a hacer su expansión en todos los países de América Latina, pero pues en YouTube seguramente han visto un montón de entrevistas de ya los GMs que tienen contratados, que vienen preparando la expansión por años, literalmente, porque estas licencias bancarias se demoran en obtener. Así que va a llegar Revolut, que tiene, digamos, una plataforma global con todo su stack, de competir como un banco, a competir la Nu. Y yo lo que estoy viendo con Nu es que la velocidad de ejecución en cuanto a expansión no está ahí. Es decir, en Brasil es un mercado en el cual tiene una madurez, y le están ejecutando bien para que para que ese mercado que es el de Brasil siga siendo como la vaca lechera de los demás mercados. Está México, que ya llegó a break-even, está Colombia, que está llegando a break-even, pero lo que no es una empresa súper bien capitalizada, porque a nivel de los bancos locales está muy bien capitalizado, pero luego nada más en la matriz tiene miles de millones de dólares de, digamos, de equity, de capital que no necesita como capital regulatorio en los bancos. Entonces es una empresa súper bien capitalizada, que tiene un mercado como el de Brasil que es súper rentable,
que sí puede estar, digamos, bajo ataques como el de Mercado Pago, incluso los bancos tradicionales que están intentando sacar su rama digital, pero que hoy en día sigue siendo pues, el principal banco ahora mismo, o el segundo principal banco de Brasil, y no veo la velocidad de expansión en otros países. Entonces, eso sí que es algo que pues, yo personalmente, sin acá como entrar a decir que la ejecución de Nu no está ahí, porque creo que es o sea, David y su equipo nos han demostrado que tomaron un banco, hicieron el concepto y son capaces de rentabilizarlo, de ser una empresa duradera en el tiempo. Por eso es un compounder. Con esa salvedad, pues sí que creo que cuando revisamos esto por primera vez veíamos ya la amenaza, digamos, de los neobancos como un mercado pago. Hoy en día es una realidad y es una declaración de intenciones de Mercado Libre diciendo que debemos ser la mayor plataforma de fintech en América Latina. Llega el jugador global que es Revolut y pues pareciera que no está como contento con solamente expandirse en Estados Unidos, que cuanto menos es un comportamiento extraño. Entonces, pues aprovecho este slide para hacer esta reflexión. Em, pero pues dicho esto, pues yo creo que a nivel general, no, em, pues los ingresos y las gráficas que vemos ahora hablan por sí solos, ¿no? Es una compañía que tiene 30 y algo por ciento de return on equity y cuando miramos específicamente el Banco de Brasil es casi un return on equity de 3 dígitos. La eficiencia y la capacidad de monetización de esta compañía es absolutamente increíble y lo ha hecho principalmente a partir de tarjetas y préstamos personales sin garantías. Hasta ahora es que está comenzando a expandirse, por ejemplo, en FGTS, son como préstamos respaldados por nómina. Em, y bueno, ya aparte de depósitos, seguros y brokerage, que son más productos complementarios, pero que no son ese principales drivers de monetización. Nubank es una compañía que monetiza mucho a partir de los intereses, no tanto de los fees, y le gusta moverse en préstamos con duración corta, o sea, es decir, préstamos cortos, no tanto tipo, no sé, préstamos hipotecarios. Es un mercado donde ellos no han entrado y también David ha dicho que no les interesa entrar. Siguiendo entonces, ¿qué es el moat? El moat es esa ventaja defensiva que tiene una empresa y que les permite competir muy bien en el mercado. Y pues, lo que siempre vemos de nuevo es su ratio de eficiencia, que es absolutamente increíble. A pesar de que uno tiene la capacidad de monetización de, por ejemplo, Itaú en su mercado local o un JP Morgan como competidor global, el costo de servicio, al ser menor a $1, les permite tener un ratio de eficiencia absolutamente increíble, que es menos del 20%. Esto es a nothing short of amazing and incredible. Está tomando un trago de agua. Entonces, tener un ratio de eficiencia del 18% cuando se compara con un Itaú, que es un 39%, un jugador global como JP Morgan, que es un 52%, denota de manera clarísima cuál es la diferencia entre lo que es un neobanco, que no tiene que correr los costos tradicionales de, de, de la banca física, versus los bancos tradicionales. Y una segunda, digamos, parte de sus ventajas que hay que evaluar es su marca, porque no, la gran mayoría de sus clientes, más del 70%, son adquiridos de manera orgánica. Tiene un NPS de 90, es una marca absolutamente reconocida y amada en el mercado de Brasil específicamente. Y por ejemplo, hay una métrica que tienen en Brasil que es para los principales bancos del número de quejas por millón, algo de ese estilo, y Nu está en el último puesto, es decir, tiene el menor número de quejas por millón frente a la Superintendencia Financiera de Brasil. Es decir, lo que ha logrado Nu en Brasil es absolutamente increíble a nivel de posicionamiento de marca y de modelo de negocio. Entonces, ¿cómo se ve esto, digamos, en las potenciales, digamos, fuentes de un moat? Por supuesto que Nu tiene una ventaja de costos y una ventaja de escala. La ventaja de costo es porque le cuesta apenas 80 centavos de dólar servir a un cliente, mientras que los incumbentes en Brasil les cuesta entre 5 y 10 dólares, y en Estados Unidos pues esto cuesta más de 50 dólares. Entonces, a pesar de que no tiene la capacidad de monetización que puede tener un banco en Brasil, que pues por ejemplo en el caso de Bradesco, de Itaú, estamos hablando de alrededor de, puede ser em, unos 60 dólares. em, en el caso de Nu son más o menos unos
15 a 20 en Brasil, los cortes maduros llegando incluso a 30, pues tener un costo de servicio tan bajo les permite básicamente operar de esta manera con una gran eficiencia y un gran return on equity. Las economías de escala también, hoy en día pues hay un stack de cloud que es escalable a nivel global para servir em, en los diferentes países. Eso, de acuerdo con David, fue parte de lo que se estaba preparando en 2025 para comenzar la expansión internacional en 2026. Nuevamente, estamos a mayo y lo único que estamos viendo de luces de expansión internacional parece ser Estados Unidos, al menos lo que nos cuentan públicamente, pero eso sí que es una realidad y pues, hay un stack tecnológico único y luego es cierto que cuando se hacen bancos en cada uno de los países, digamos, al tener que ser instituciones financieras hay unos costos hundidos, pero pues esto no es tanto, digamos, frente a lo que ya pues, Nu como neobanco y con este stack único puede lograr. Entonces, estas son las dos principales ventajas, sin lugar a dudas, una ventaja de costo, una ventaja de economía de escala, que en todo caso sí que tiene un efecto, llamémoslo, local, es decir, estar en un país nuevo sí que requiere, digamos, generar cierta masa. Por ejemplo, lo estamos viendo en México, que es más o menos hasta los 20 millones de clientes que ya se llega a un punto de equilibrio. Y en las demás ventas, pues puede haber algo, pero en realidad no mucho. Puede haber algo, por ejemplo, de switching costs, en la medida en que pues ya uno hace la cuenta principal y genera algo de historial, pues puede ser que uno no quiera cambiarse de banco, pero cuando estamos hablando de NU y en general de este modelo de los neobancos, sin lugar a dudas, las principales ventajas son una de costos y una de escala. Em, Hay algunas amenazas al modelo de negocio, específicamente en Brasil, y atando con todo lo que está pasando en el contexto macro. En Brasil hay un producto que se llama Pix, que es básicamente de pagos instantáneos, que no ha logrado monetizar muy bien, de hecho, y explica en buena medida el crecimiento de Nu. Y hay un nuevo producto que va a salir de Pix, que consiste en que se va a poder permitir fraccionar los pagos, se llama Pix parcelado en, no sé, 3 cuotas a una tasa de interés muy buena, muy cercana, digamos, a las tasas de interés del Banco de la República, y esto sin lugar a dudas, pues puede generar un potencial impacto en el modelo de negocio de Nu. Yo creo que eso es una amenaza bastante alta. Luego, Itaú, que es pues el competidor top 2 en Brasil, está haciendo un push digital para llevar a una empresa que se llama Iti, es como su branch digital, al 75% del negocio retail. Y además está tomando también una posición en Nu, si no estoy mal, tiene algo como el 3,8% de las acciones. O sea, es decir, Itaú reconoce a Nu como una amenaza directa, pues ya lo es, mejor dicho, y está tomando unas acciones que vamos a ver cómo evoluciona esto en cuanto al panorama competitivo. Pero pues está intentando dividir su negocio en dos, uno negocio retail 100% digital no banco y otro no. Esto suele ser difícil para los incumbentes, pero vamos a ver qué pasa. En el caso de México, pues hay algo de quejas en Trustpilot, no es la mejor calificación. También pasa en Brasil, no suele ser un indicador tan bueno, pero pues lo que parece ser es que al menos ese nivel de super promoters que hay en Brasil no es el mismo en México. Yo creo que en parte porque hay también más jugadores. Está, por ejemplo, en México hay otro neobanco que se llama Plata. Hay bastantes neobancos en México. Y pues por supuesto en Brasil, que ya el 62% de los adultos están bancarizados. Es cierto que hace un par de años, cuando vimos esto, ya lo veíamos como una pues, amenaza de que el crecimiento de Brasil estaba capeado. Lo que ha seguido pasando es que no ha continuado la monetización, por un lado, y por el otro lado, lo que ha logrado con sus clientes es monetizarlos mejor. Entonces, pues esto sin lugar a dudas sigue siendo una amenaza y Nu ya tiene 115 millones de clientes en Brasil. Va a haber un punto en el cual no va a crecer mucho más el mercado brasilero. Hoy en día, pues el número de clientes de Brasil ya no crece tan rápidamente, pero en todo caso, sí que creo que siguen habiendo oportunidades de monetización que Nu va a ir descubriendo poco a poco, sobre todo teniendo en cuenta que pues hoy en día los principales productos de Nu son préstamos personales sin garantía, tarjetas de crédito y préstamos de nómina.
Así que con base en esto, pues, bueno, último slide, acá estamos viendo cómo se puede ver el negocio de nuevo en 2030. em, y es hoy en día Brasil pesa el 91% de los ingresos, México el 7%, Colombia el 2%. Y estamos hablando de que México, recién llegando al punto de equilibrio, pues Brasil es el principal mercado que sostiene a la compañía. Cuando vemos 2030, digamos, en un escenario base o un escenario bull, pues Brasil básicamente se puede llegar a doblar mm, a partir de que los cortes comiencen a madurar. Estamos hablando de que los cortes maduros tienen un ARPAC, yo sé que repetí bastante esta cifra, pero los cortes maduros de Brasil tienen un ARPAC de aproximadamente unos $30. Entonces, cuando todos los cortes comiencen a madurar y además no comience a desarrollar nuevos productos, yo creo que es razonable que incluso sin un alto crecimiento de clientes, el, el mercado de Brasil pueda doblarse en el ARPAC e idealmente pues que el costo de servicio no suba mucho. Entonces, eso es lo que probablemente va a pasar en Brasil hacia 2030, estamos hablando de aquí a unos 4 años. Y en el caso de México, acá es donde David siempre ha hablado de que México es un segundo Brasil y hay un escenario, digamos, base, un escenario bull, ya hablaremos de cada uno, pero en el escenario en que todo le sale bien a México, la proyección que estamos haciendo es que puede llegar a tener unos ingresos de 12.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando de que Brasil hoy en día tiene 14.000. Esto con un número un poco menor de clientes, no llegar a esos 115 millones, a pesar de que México no está haciendo un trabajo de bancarización, pues yo creo que no se va a llegar ahí, pero pues en un escenario muy bueno en el que se logre monetizar muy bien la base de clientes, se puede llegar a eso. Y pues ese tercer Brasil es Estados Unidos, que son una base menor de clientes, pero con una PAC mucho mayor, llegando a 9.000 millones. Entonces estamos hablando de que si todo sale muy bien hacia 2030 con los mercados actuales, sin hablar de una potencial expansión nueva que no nos estén contando, eh, México podría llegar a 11.000, 12.000 millones de dólares, comparado con los 14.000 millones de dólares que generó Brasil, es decir, casi un segundo Brasil, y Estados Unidos a 9.000, un poco más de lo mismo. Entonces, cuando David nos habla de esto de que México y Estados Unidos son como un segundo Brasil, hacia 2030, esa tesis debería materializarse si todo sale, digamos, perfecto. Con base en esto, pues, ¿cómo se califica el negocio? Yo creo que el negocio de nuevo es un gran negocio, lo ha demostrado en el tiempo. La calificación es de 4.3. Eh, siendo la principal amenaza la de PIX parcelado, vamos a ver esto cómo se acaba desenvolviendo, pero podría tener un impacto bastante fuerte en los ingresos de Nu. Eh, y cuando digo bastante fuerte, acá está monetizado, estamos hablando de que puede llegar a impactar incluso unos de 1.000 a 2.000 millones de dólares, que pues, estamos hablando del, digamos, 10% de los ingresos. Luego, por supuesto, el push de Itaú de llevar a retail a digital. Nuevamente, esto es desafiante, pero pues es un reconocimiento de que el modelo de negocio es este y es un incumbente o el incumbente principal haciendo el push. Y como tercer punto de descuento o de penalty, la saturación de Brasil al 62% de los adultos. Ninguno de estos en realidad es una super amenaza, tal vez con excepción de PIX parcelado, pero pues digamos con un signo de interrogación de cómo va a suceder exactamente. Y hay un bonus que le damos a 9.0.1 por su NPS y por el reconocimiento de marca, por lo que el negocio queda calificado como un 4,3/5. Es una calificación muy buena, teniendo en cuenta em, la calidad de negocio que es. Vamos a pasar al management y en el management quiero comenzar por lo que pasó, lo que sucedió en 2022 y sobre esto ya conversamos en el deep dive anterior, así que voy a ir un poco rápido, pero cuando Nu hace su salida a la bolsa en 2021, luego hay una gran caída, digamos, en el precio, llega a estar incluso, sale a la bolsa por $9, llega a bajar incluso por debajo de los $4, y había un paquete de incentivo a acciones que tenía em, David Vélez relacionado con el retorno total, digamos, del precio de la acción. Usualmente lo que se hicieron en muchas compañías es que, dadas las caídas que hubo en bolsa, hubo un repricing de estos paquetes, pues para que los directivos pudiesen acceder.
con lo cual pues yo no estoy muy de acuerdo, pero acá pues no solamente es que no hubo repricing, sino que básicamente David Vélez decidió terminar voluntariamente eh, este paquete de compensación. Y esto en retrospectiva, pues es un paquete que hubiese costado $200 millones y es básicamente una renuncia que hizo David a favor de los accionistas. Sin embargo, y acá pues creo que hay un tema de gobernanza que sí que quiero hacer doble clic que no hicimos la vez pasada. En, voy a dar un paso atrás y es, tradicionalmente, las compañías que son lideradas por sus fundadores o por el equipo fundador tienen un mejor desempeño. Esto es un fenómeno que ha sido ya estudiado eh, pues, digamos, por las consultoras y por la academia. Y en ese sentido, cuando un fundador tiene la gran mayoría de su patrimonio en una empresa y luego tiene control político en la empresa, suele ser una buena mezcla. ¿Por qué? Porque el fundador, por un lado, pues, digamos, tiene skin in the game, que es tener la gran mayoría de su patrimonio en la empresa, y por otro lado, tener el control político le permite ese fundador que no se tomen decisiones cortoplacistas, sino que se esté construyendo algo más de largo plazo. Esto pasa en el caso de Nu, en el cual los tres fundadores, David Vélez, Cristina Junqueira y el ex CTO, que ahora es advisor, que no recuerdo el nombre, tienen acciones tipo B, que básicamente tienen 20 votos versus un voto que tiene la acción tipo A. Y David Vélez, a partir de esto, tiene un control económico del 20% de Nu, pero un control político del 76% de Nu, que cuando se junta con las acciones de Cristina Junqueira, pues es básicamente como un 90% del control político de Nu. Una cosa de ese estilo. Así que, pues básicamente, David controla la compañía. Y eso, digamos que para mí luce perfecto. En donde creo que hay un poquitico de riesgo que tal vez la vez pasada no vimos es Yves Lareche, que es el COO, salió hace un año, en 2025. Y en ese momento David absorbe las funciones de COO. Es como que CEO, presidente de la compañía. eh, y pues yo tenía la expectativa de que iba a haber una persona de reemplazo. Creo que a estas alturas no lo sé si se están tomando su tiempo para contratarlo, simplemente no la va a ver. Pero sí veo no tanto un riesgo de gobernanza, pero sí un riesgo de sucesión. La gobernanza, pues yo creo que uno sabe en qué se mete. Y eso uno se mete en una compañía que es liderada por un fundador que tiene el control político de la compañía y que va a imponer en un buen sentido su visión. Eso es lo que se está haciendo, lo que está haciendo uno como accionista cuando se mete en uno. Pero el riesgo de sucesión yo creo que es un poco más claro. Y pareciera que David Vélez está absorbiendo cada vez más, digamos, poder ejecutivo. Cristina Junqueira, pues, se fue a Estados Unidos a hacer la apertura de Estados Unidos. Es un rol, digamos, mucho más acotado, algo puntual. Y no parece claro que haya una línea de sucesión en el caso de que, pues, David el día de mañana no quiera continuar o, pues, espero que no, pero pues le pueda pasar algo. Así que esto sí que es un riesgo que yo identifico ahora mismo y no es clara la potencial sucesión. Voy a tomar un sorbo de café. Em, a nivel de track record de M&A, tradicionalmente no ha hecho un M&A significativo. Es cierto que ha hecho bastantes adquisiciones, unas 7 adquisiciones, pero han sido más acqui-hires, adquisiciones, digamos, por precios bajos, más con la expectativa de hacerse con el equipo. Por ejemplo, en 2020 la adquisición de Easy Invest, que le da entrada al brokerage, o en 2024 la adquisición de Hyperplane, que básicamente les permite pues, meter la inteligencia artificial como componente estructural de la empresa y hoy en día siendo pues no una empresa, pues un banco de AI, básicamente. Em, no lo menciono acá, pero también hay una inversión que hicieron no controlante en Time, que es un banco que opera en el sudeste asiático. Mm, a nivel de estructura de compensación, pues básicamente hay un LTIP en el cual a David Vélez se le compensa por tiempo de servicio y el total stock return de la acción. No se habla mucho de métricas operativas y pues David Vélez ha venido vendiendo algo de sus acciones, aunque una gran mayoría en realidad por giving pledges y para temas de fundación. Y muchas de esas acciones, las acciones tipo A, no las tipo B que tienen control. Así que yo no lo vería como una señal negativa. Em,
En ese sentido, pues, digamos, el management le doy un puntaje 4.3 sobre 5, en el cual, pues, ese poder de votación de David del 75,9% junto con la salida del COO hace un año, que denotan que no hay un plan de sucesión claro si el día de mañana David no está, es lo que tiene una mayor afectación. Y yo creo que esto es un riesgo con el cual uno tiene que vivir cuando entra en estas empresas, tipo, no sé, un comparable que se me ocurre es una empresa de Elon Musk, ¿no? O sea, pues Elon Musk es irreemplazable y seguramente no es claro cuál es su sucesión, pero pues evidentemente no deja de ser un riesgo. Y bueno, y acá también puse un pequeño penalty de Vanity Assets, sobre el cual no comenté mucho, pero voy a hacerlo. Nu está haciendo un sponsorship, unos sponsorships que en algunos casos, en mi opinión, no sé si son tan claros, eh, pero pues está haciendo el sponsorship del estadio de Inter de Miami, 190 millones de dólares por 10 años, 19 millones de dólares al año. Yo creo que en este caso, con el contexto de que Miami es súper latino y la expansión internacional en Estados Unidos es una inversión de CAC, tiene sentido. Lo mismo el patrocinio del Estadio de Palmeiras en Brasil, una inversión de CAC. Luego hay un partnership en Fórmula Uno que no es súper claro si al final, pues, esto sí que va a ser como un menor CAC o no. No es lo más habitual que un banco patrocine Fórmula Uno, a pesar de pues que hay cierta audiencia de alto valor en Brasil que ve la Fórmula Uno y por supuesto también en Estados Unidos. Y luego pues la expansión de los headquarters en Pinfariña, pues que fue bastante costosa. Suele ser también una pequeña señal de Vanity Assets, así que le di un pequeño penalty. Y un bonus positivo por la terminación en 2022 de ese acuerdo de compensación. Vamos ahora a las métricas financieras, y este es el cuarto pilar. Con este pilar ya acabamos todos los pilares de calidad. Em, Métricas financieras, Nu es una compañía que hoy se ve absolutamente excelente, 33% de return on equity, y nuevamente esto teniendo en cuenta que es el consolidado de Nu como tal, teniendo capital extra en el holding en Islas Caimán, pero pues cuando se mide en Brasil, casi que un return on equity de 3 dígitos. Eficiencia del 18%, muy por encima de cualquier otro competidor en Américas y probablemente en el mundo, el banco más eficiente del mundo, diría yo. Net interest margin del 18%, estable. Em, el Capital Tier 1 Holdings, pues capital Tier 1, mejor dicho, en, en, en los bancos del 16%, que esto es en la Holdco, esto es básicamente por los requerimientos mínimos de Basel. Nuevamente, lo que sucede con Nu cuando uno lo mira, y que no estamos entrando en ese nivel de detalle porque lo hicimos en el anterior y no ha cambiado, es que en Nu todos los bancos, el Banco de Brasil, el Banco en Colombia y el Banco en México tienen capital regulatorio por encima de lo que se necesita, y además en el holding de estos tres bancos hay también un capital adicional, así que pues, básicamente eh, pues no tiene capital de sobra frente al capital regulatorio. Y un Owner's Earnings Yield, que esta es una métrica nueva del 3.3%. Y vamos a ver cómo veríamos esta métrica. Esta métrica de Owner Earnings es cuánto nos queda a nosotros como accionistas en un escenario normalizado. Eh, quiero ir primero a esta métrica y ya me devuelvo. Entonces, ¿cómo calculamos el Owner Earnings en el caso de Nu? Al ser un banco, pues usualmente lo que tomarías como el flujo esto lo haríamos a nivel de flujo de caja, tomando el flujo de caja operativo, sumando de vuelta el stock compensation, etcétera. Pero hacer un banco esto funciona un poquitico diferente, así que partimos desde el net income. Y en el caso del net income, pues no hay un gran ajuste de ítems de non-cash, principalmente algo de depreciación, pero, y pues obviamente stock-based compensation, pero estamos hablando de que hay 2.800 millones digamos, de owner earnings antes de la inversión en el capital regulatorio, que es esto que recién estábamos viendo. Y entonces, em, el capital regulatorio que tienen los bancos depende de los activos que ellos tienen. Entonces, recuerden que cuando uno hace un depósito en un banco, eso es una deuda para el banco, y cuando un banco hace un préstamo, eso es un activo para el banco. Entonces, dependiendo de la calidad de sus activos,
del tipo de préstamos que hace o si hace, por ejemplo, inversiones en otros bancos. Hay una ponderación por risk weight, que eso es regulatorio, y el banco tiene que invertir en la medida en que estos activos van creciendo. Entonces, un cálculo que hicimos acá es que de los 2.800 de owner earnings que hay, se debe invertir más o menos 800 millones de dólares en capital regulatorio para sostener el crecimiento, por lo que el capital real, digamos que queda para el accionista son unos 2.000 millones. Cuando tomamos los 2.000 millones y se divide por la capitalización de mercado, que son unos 60.000 millones, estamos hablando de un yield del 3.3%. Y si se toma en cuenta que hay una posición de net cash en el holding, debido a que hay capital extra que no es regulatorio, es decir, por encima del mínimo regulatorio, estamos hablando de un 3,5%. Es decir, por cada, cuando nosotros compramos NU por 100 pesos, lo que nos queda a nosotros como accionistas es básicamente 3.5 pesos, y esos 3.5 pesos pues a los niveles de crecimiento que hoy en día tiene NU, que están por encima del 30%. Eso es el owner earnings, que es una métrica que vamos a comenzar a utilizar mucho. Y a nivel de trayectoria, esa es la trayectoria de NU que pues, es absolutamente increíble. Estamos hablando de un banco que sale en bolsa en 2021, cuando tiene unos revenues de más o menos unos 2.500 millones de dólares, perdón, 1.700 millones de dólares, y hace un CAGR del 75%, llegando a casi 16.000 millones de dólares en 2025, dentro de lo cual la gran mayoría sigue siendo Brasil, 14.400 millones de 15.800, pero pues México y Colombia comienzan a tener un peso cada vez mayor en esto. La segunda métrica más impresionante, sin lugar a dudas, el ratio de eficiencia. 2021 sale con un ratio de eficiencia por encima del 80%, y pues eso cae de manera impresionante en 2024, estando un poco por encima del 20%, y el año fiscal de 2025 estando en promedio por debajo del 20%, último o primer trimestre de 2026 alrededor del 18%. El ratio de eficiencia es la métrica más impresionante de NU, es lo que sostiene el modelo de negocio. Y el resultado de estas dos métricas, es decir, que logre crecer y que el ratio de eficiencia mejore, es que el return on equity es muy bueno. El return on equity, en que cuando sale en bolsa era negativo, pero hoy en día está por encima del 30%. Y nuevamente esto es a nivel del holding de la matriz, que tiene capital extra y que consolida México y Colombia, que están pues, apenas en break-even o en pérdidas. Si miramos Brasil, es un return on equity de casi 3 dígitos. Es absolutamente increíble la trayectoria de NU, y pues es admirable lo que han logrado. Eso entonces a nivel de métricas financieras, ¿cómo queda? El asterisco fue lo que comentamos al inicio, que es que las provisiones están creciendo muy rápidamente, o mucho más rápidamente que el portafolio, crecen 80% año contra año, entonces por eso le restamos 0.5. Pero luego, pues además de un par de ajustes menores, en realidad las métricas financieras son buenas, así que el puntaje es de 4.1 sobre 5. Así que cuando miramos el score de calidad, en el cual al ser un compounder, el negocio es el que tiene un mayor peso, pesando el 40%, luego management y métricas financieras que pesan cada uno un 25%, un 10%. Si ponderamos el score de 3.0 de macro, el negocio de 4.3, management de 4.3 y métricas financieras de 4.1, llegamos a un score compuesto de calidad de 4.1, que es un score bastante atractivo. Y vamos a ver la valoración. Entonces, en la valoración, voy a comenzar por 3 escenarios diferentes que he hecho, y pues que le he asignado una probabilidad del 10% al peor escenario, una probabilidad del 65% al escenario base y una probabilidad del 25% al escenario bull. Entonces, voy a comenzar rápidamente por el escenario negativo, que es el escenario de bear. Y en este caso, pues se comienzan a materializar todos los riesgos que evaluamos. Y los non-performing loans suben debido a la deuda de los hogares, y que estas mayores provisiones que está haciendo de nuevo ahora mismo se materializan. PIX parcelado se come 2.000 millones de dólares de ingresos de NU. El crecimiento se ralentiza debido a la competencia a nivel internacional. México no logra penetrar tanto el mercado y no logra monetizar igual de bien. Brasil
desacelera su monetización de los usuarios debido al contexto macro. Y pues básicamente es una compañía que en un contexto en el cual no es de hypergrowth, pues con un net income de 3.300 millones que proyecto, que es un net income muy parecido de hecho al actual, digamos, el múltiplo por el cual ese net income se evalúa en el mercado cae radicalmente a solamente 10 veces, y es una compañía que en ese momento pues costaría más o menos unos 30.000 millones de dólares. Como estoy hablando de 2030, si esto lo traemos a valor presente, estoy hablando de que el valor de hoy sería de unos 3 4 dólares por acción. Ese es el escenario súper negativo en donde básicamente todas las amenazas se materializan. Yo creo que es un escenario que, digamos, no creo que es altamente probable que suceda. Em, Así que, pues nada, vamos al escenario base, que es en donde yo creo que se va a ver un poco más. En este caso, los ingresos crecen a un 17% anual, que es una desaceleración del crecimiento actual, principalmente por el contexto macro de Brasil. El return on equity baja al 27%, el ARPAC se estabiliza alrededor de 20 dólares y al ser una compañía que no crece tan rápidamente como viene creciendo hoy en día, se valora a un múltiplo de salida de más o menos unas 14 veces con un net income de 8.300 millones, que estamos hablando de crecer el net income actual de unos 3.300 millones, 8.300 millones en 2030, que suena, digamos, como más o menos el current course and speed de lo que viene siendo, ¿no? En este caso, estamos hablando de una compañía que de 8.300 de net income por 14.5, por 14, perdón, de múltiplo de salida, son 116.000 millones de dólares, que traído al valor presente actual, da de hecho un valor intrínseco de unos 13 dólares, es decir, muy similar al valor intrínseco que hoy en día tiene. Entonces, ¿qué podríamos decir de más o menos lo que hoy en día está diciendo el mercado que va a pasar con Nu? Pues probablemente lo que dice que va a pasar es el crecimiento se va a desacelerar, es decir, Brasil no va a lograr monetizar mucho más sus cortes de lo que hoy en día está monetizando, y pues México, Colombia, expansión en Estados Unidos, las otras expansiones internacionales, no van a tener un gran peso en la compañía y por ende no van a lograr que ese crecimiento de los ingresos pues pese demasiado fuera de Brasil. Eso es lo que probablemente hoy en día está haciendo el pricing del mercado. Em, y por último, el escenario bull, es decir, si todo sale bien. En este caso estamos hablando de que la expansión internacional en Estados Unidos llega a 12 millones de clientes en 2030. Esto pues pueden ser clientes, estamos hablando de clientes nuevos, también siento que pueden ser como clientes internacionales que se mueven entre un país y otro y simplemente se monetizan mejor, pero pues estos 12 millones de clientes eh, tendrían, tendrían una muy buena monetización hacia el mercado de Estados Unidos. En el caso de México se llega a 38 millones de clientes y en el caso de Brasil se logra monetizar los cortes a 31 dólares en promedio. El ratio de eficiencia mejora aún más al 15%. Esto pues por un efecto de los cohortes, digamos, tienen un mejor ARPAC, y básicamente se logra hacer que con más servicios, digamos, que tienen los usuarios, se logra hacer el servicio de esos revenues a un costo relativamente similar al actual. Eso generaría un net income de 16.600 millones de dólares. Estamos hablando de que si miramos el net income actual, que es de unos 800, 900 millones, que es de 3.300 anualizados, se estará multiplicando casi por 5 a 2030. Y pues siendo una compañía todavía de hypergrowth, estamos hablando que se podría valorar un múltiplo de 20 veces su net income a unos 330.000 millones de dólares, que es más o menos unas 6 veces el, el valor actual de Nu. Si traemos eso a valor presente, es como un equivalente a 39 dólares por acción, que sería pues un crecimiento súper alto. Yo que creo, digamos, frente a estos tres escenarios, más allá de que le estoy dando una ponderación del 10% al escenario pesimista, 65% al base y 25% al positivo, queda pues como un valor ponderado de 18 dólares, pues superior, digamos, a los 12 dólares actuales. Yo creo que probablemente va a ser algo entre el escenario base y el escenario positivo.
Em, por ejemplo, llegar a 12 millones de clientes en Estados Unidos en 2030 sería pues increíble, pero no sé si viable en tan poco tiempo. Por ejemplo, México no llegó tan rápidamente a ese número de clientes. México llegando a 38 millones de clientes, por ejemplo, lo veo razonable, pero hay un reto de monetización. Y en el caso de Brasil, pues la monetización tiene un curso positivo, pero estamos hablando de que se tendría que doblar en un par de años. Este hecho es el que yo veo más viable, pero con unos contextos macro de amenazas, eh, pues que aún le van a pegar duro, así que puede ser desafiante. Entonces el bull es como que todo sale bien, el pesimista o bear es que todo sale mal. Yo creo que hace algo entre el escenario base del bull y pues al darle un poco mayor de el peso al bull, por eso el valor ponderado es de unos $18 frente a los $12 actuales, que digamos vendría siendo un potencial de valorización de un 50%. Cuando miramos, no, hay una, digamos, como para los bancos, hay una manera de medirlos que es con base en su costo en equity y con base en su, que, pues digamos, se determina, digamos, que sea el 13% o lo que sea, y con base en su return on equity, que en el caso de Nu, pues es un 33%, ¿cuál debería ser como el valor implícito del precio-valor en libros? Eh, que más allá de eso, pues que es la gráfica que estoy acá presentando, pues lo que quiero mostrar es que cuando uno mira Itaú, por ejemplo, que tiene un return on equity del más del 20%, o sea, es muy bueno, o BTG Pactual también más del 20%, casi que best in class, igual están muy lejos de ese de nube del 33%, incluso teniendo en cuenta nuevamente que si mirásemos solamente en Nu Brasil, el return on equity es casi de 3 dígitos. Em, Acá quería mostrarles esto es una sensibilidad de algunas de las cosas, de algunos de los escenarios de cómo, qué tanto valor le aportan al precio actual de la acción. Y por ejemplo, el lanzamiento, digamos, de Estados Unidos, que llegue a 12 millones de clientes muy bien monetizados en 2030 podría subir el valor de la acción en más o menos unos $4 si eso se materializa. O en el caso de México, llevar los cohortes a que se moneticen bien y que se crezca de 15 millones de clientes a 38 millones de clientes en 2030 añadiría unos $2.50 el valor de la acción, donde el principal riesgo pues es PIX parcelado, que si se materializa le puede quitar unos $3.50. Para el score de valoración hay básicamente como tres criterios eh, que yo utilizo. En primer lugar es el piso y es si el piso se materializa, ¿qué tanto cae la acción? Y yo creo que en el caso de Nu, en un contexto en el cual el crecimiento de Brasil se desacelere dramáticamente, eh, sí que es realista que la acción puede seguir cayendo muy rápidamente y no sé si llegar a esos $4 que yo ponía de escenario de pesimista, pero si hay un atisbo, digamos, de que el crecimiento de Brasil va a estar flattish, la acción de Nu fácilmente puede llegar, yo creo que unos $8. O sea, es decir, muy rápidamente va a haber un repricing de una acción de hypergrowth a una acción que, digamos que ya no crece, por un contexto macro, pero creo que el mercado puede reaccionar a eso. Y por eso yo creo que al precio de $12, a pesar de que es atractiva, todavía sí que creo mm, que hay un piso menor de lo que puede llegar a ser si se materializan algunos de los riesgos que estamos viendo y pues principalmente si lo que pasa con el mercado de Brasil es que da atisbos de no está creciendo o la velocidad de crecimiento se está desacelerando muy rápidamente. Dicho esto, pues con, con los escenarios, el escenario base es un escenario bueno, muy similar al precio actual, y el escenario bull, pues es un escenario que la compañía en 2030 puede llegar a estar costando 5 o 6 veces lo que cuesta hoy en día. Así que son dos escenarios muy positivos de valoración. La relación, digamos, de riesgo-retorno es buena. Cuando ponderamos el precio, pues estamos hablando de que hoy en día, si le creen, digamos, esa ponderación que yo dije del 10% del escenario pesimista, 65% del escenario base, 25% del escenario optimista, esta es una acción que debería estar alrededor de los $18, con un retorno esperado, digamos, de un 50% en ese caso. Y luego acá hay un multiplicador que uso de riesgo de ruina, que es sobre todo para las empresas que tienen alta deuda o necesitan mucho flujo de financiación. En el caso de Nu, pues esto es cero. O sea,
en la realidad no tiene caja de sobre en la matriz, súper bien capitalizada en los países. Además, pues nos demuestra México que ya llegó a break-even, o sea que puedes sacar los países a break-even razonablemente rápido. Entonces, em, pues está muy bien. Esto nos genera un score de valoración de 2.5/5, en donde, pues, vamos, para verlo acá en esta matriz que es de calidad por valoración, lo que es que es una posición que se puede empezar con un porcentaje bajo del portafolio. Y yo creo que lo que hace falta para que no sea una posición súper atractiva para un portafolio es que se materialice el riesgo de Brasil, que en mi opinión probablemente hace más un riesgo temporal. El riesgo de tasas de MAC es, digamos, de una caída de tasas, ¿no?, del 14,5% actual al 9,8%, un riesgo más real en el cual seguramente el net interest margin de Nu puede verse similar, pero en valor absoluto caer un poco, porque los depósitos, pues, seguramente el costo de los depósitos para Nu va a ser menor, porque ellos, pues, siempre lo ajustan como un porcentaje de la tasa de interés del banco, pero también puede que caigan los depósitos en la medida en que los clientes vean que ya no les están dando tanto por sus depósitos. Pero bueno, más allá de esto, o sea, lo que yo quiero decir es, Nu ahora mismo es una acción atractiva, pero para que sea súper atractiva, creo que tendría que caer un poco más, porque sí que veo unos riesgos en Brasil que de materializarse con seguridad van a llevar a Nu a que cotice un solo dígito. Yo no creo que se materialice nuevamente todos los riesgos para que cotice a $4, pero sí creo que puede llegar a materializarse uno o dos de esos riesgos y llevarla a $8 o $9. Y ahí es cuando la acción se volvería muy, muy atractiva, porque en mi opinión muchos de estos riesgos son temporales mientras no los logra sortear, em, y luego serían más estructurales. Em, en ese sentido, pues el veredicto es como, eso es una acción interesante para tener un porcentaje pequeño en la cartera. Si llegas a caer más, se vuelve un poco más interesante y puede ser una estrategia buena para Nu. Puede ser, si no lo tienen en cartera y esto les interesa, es decir, bueno, voy con un porcentaje pequeño ahora mismo, y si se materializa la caída y le creo todavía el negocio a largo plazo, pues sí que expando un poco más en mi portafolio, comprando un menor precio y tener un precio ponderado, pues muy atractivo. Eh, Esto es lo que, digamos, lo que yo vendría haciendo y, pues, de hecho, lo que estoy haciendo. Como siempre, pues recuerden que esto no es asesoría financiera, es contenido educativo, hagan su propio análisis. Acá lo que hacemos es coger una acción, intentar disecarla por sus diferentes pilares de cómo entender un negocio. Y lo último con lo que quiero cerrar es, pues al principio dije que la velocidad de ejecución de Nu no era para mí la adecuada, que no veo una velocidad de ejecución alta como me gustaría verla, pero sí que creo también que el disclosure que nos dan a nosotros como accionistas es muy bueno. Entonces, pues Revolut es una compañía privada, a pesar de que tiene que hacer algo de reporting con los bancos locales, pues no tenemos mucha información, no tenemos por qué tenerla, es privada, pero pues ahí no hay mucho que se pueda hacer. Pero en el caso de Mercado Libre, que pues está con esta ambición de ser el banco regional, cuando uno compara el tamaño del portafolio de Mercado Libre de loans contra el de Nu, es más o menos la mitad, o sea, es decir, es una escala ya razonablemente alta, pero tenemos cero disclosures de lo que está pasando con el fintech. O sea, es decir, en la llamada de los inversionistas, lo que nos dicen es, no, los cohortes más antiguos ya están llegando a ser rentables y por ende estamos acelerando la inversión, pero no sabemos cuál es el estado de rentabilidad de estos bancos, cuál es el ratio de eficiencia. O sea, es decir, es cierto que Mercado Libre es como un conglomerado de muchas cosas, es un conglomerado de e-commerce y delivery que apalanca esa base de clientes para hacer fintech, pero luego también tienen el modelo de membresía de Meli Plus, y pues en la mitad tiene eh, la procesadora de pagos pues, de adquirencia, que es como un PayPal. Entonces, pues es cierto que Mercado Libre son muchos negocios en uno y de pronto puede no ser tan limpio, digamos, analizar el banco de manera independiente, pero yo sí, pues digamos, viendo Mercado Libre como un negocio increíble, algo que sí me hace un poco de falta en este caso es cómo podemos entender mejor ese negocio de fintech, en qué estado de madurez está, qué se va a necesitar para que llegue a una escala regional de manera rentable, y cuando llegue de manera rentable, pues cómo se puede llegar a ver esa rentabilidad. Yo creo que pues tomar un Nubank como un referente es
es demasiado soñador, nuevamente porque Nu es el banco número uno en eficiencia en el mundo, al menos de lo que yo conozco. Así que, pues, así como en su momento critiqué un poco a Nu al inicio porque no veía la velocidad de ejecución, creo que algo que sí le doy créditos a Nu es que ha sido muy bueno en los disclosures. Sabemos, por ejemplo, cómo viene México, cómo viene cambiando ese ratio de eficiencia, que ya está en break-even. Es súper bueno ese disclosure. En algún momento, por ejemplo, también hice un disclosure de cómo hacía el return on equity solamente de Brasil. Vimos el cost of risk y el non-performing loans, que para el caso de NUS es un poco alto cuando uno lo mira frente a otros bancos. Lo vimos cuando ellos lo califican, digamos, por la calidad de los clientes y cómo se ven frente a otros bancos y es una calidad underwriting muy buena. Entonces yo creo que mm, entre que no pues, tiene una mejor calidad de disclosure y que probablemente pues al ser un neobanco 100% y que pues lleva haciendo eso ya casi 15 años, le lleva un poco de ventaja a un mercado libre. Es algo que quiero reconocer. Y nada, con esto termino. Espero que les guste el video. Si les gustó, pues no olviden los que no están suscribirse, también darle like, dejar un comentario si están o no de acuerdo. Díganme qué nueva empresa les gustaría ver. Hablé, por ejemplo, bastante de Mercado Libre porque tiene esta ambición de ser un banco, em, el mayor banco regional de América Latina. Díganme si les interesaría ver Mercado Libre. También hablé de Interanco, que es el neobanco en Brasil, que ya analizamos en algún momento. Así que díganme si alguna de estas dos empresas les interesaría verla y hasta la próxima.